En principio, el gobierno se apresuró ayer mismo, mientras reprimía a quienes asistieron al velatorio oficial de Maradona en la Casa Rosada, se apresuró a establecer un cronograma muy acelerado para que la ley se discuta y que se apruebe en un trámite express en esta próxima semana. Por supuesto que esta rapidez, digamos, o esta velocidad, lo que intenta es alejar al movimiento de mujeres de las calles y que salga favorecido en el debate en diputados el proyecto del gobierno, que tiene algunos puntos objetables, en detrimento del proyecto de la campaña, que es el que todas conocemos, ¿no? Bueno, veremos qué sucede, eso está por verse la semana próxima. Nuestro deber, mientras tanto, será mantenernos en las calles para exigir que se apruebe el histórico proyecto del movimiento de mujeres y, en todo caso, evitar lo más posible las presiones que va a ejercer la derecha y que van a ejercer los celestes, digamos, ¿no? Los antiderechos, los que están en contra de la legalización del aborto, como la Iglesia Católica y las jerarquías de las iglesias evangélicas, que le van a intentar incorporar más restricciones, incluso si no pueden lograr derrotar el proyecto. Entonces, el resultado es incierto todavía y depende también de la batalla que demos fuera del Parlamento, como se demostró en junio del 2018, cuando cientos de miles en las calles conseguimos la media sanción en diputados con un escaso margen de 4 votos y después de 22 horas de debate. Empiezo por esto porque esta es una batalla concreta que tenemos que preparar en escasas horas, porque ya el martes empieza esta discusión en la Cámara de Diputados. Y también empiezo por aquí porque de la actitud que asuma el movimiento de mujeres no depende solamente el carácter más o menos favorable que tenga la ley que finalmente sea aprobada, sino también depende de lo que hagamos, si vamos a dejar que el gobierno, en pleno giro a la derecha, se fortalezca sacando rédito de la legalización del aborto y presentándolo como una graciosa concesión del gobierno peronista a las mujeres, mientras se borra de un plumazo nuestra historia de lucha y movilización, o si aprovechamos esta inflexión para retomar la construcción de un movimiento de mujeres amplio, masivo, de lucha e independiente del gobierno y de los partidos tradicionales del régimen político, como el movimiento que se había empezado a expresar en 2015 con Ni Una Menos y que se fortaleció en 2018 con la Marea Verde. O sea, un movimiento que marcó un antes y un después, incluso a nivel internacional, y que sembró cambios mucho más profundos a nivel de masas de los que podemos imaginar. Por ejemplo, fortaleció la autoestima de millones de mujeres trabajadoras y de los sectores populares que hoy se sienten que nadie puede pisotearlas o subestimarlas en la vida íntima ni a nivel social como clase, como mujeres trabajadoras, en sus luchas por la vivienda, por el salario, por el trabajo digno, porque comprendieron que la violencia patriarcal es más profunda, sistemática y estructural que su propia experiencia individual, ¿no? Y esto fue gracias a este movimiento de mujeres que en los últimos años se hizo masivo. Pero quiero ir más allá de esta cuestión, que es importante y nos impulsa a tomar partido, porque lo que hagamos en estos próximos días y la posición que asumamos se encadena a las consecuencias futuras para el movimiento de mujeres. Quiero ir más allá porque nosotras, las compañeras de Pan y Rosas, somos feministas socialistas, es decir, compartimos la lucha en las calles con muchas otras tendencias del feminismo por los derechos elementales, por los derechos democráticos, económicos, sociales, etcétera, etcétera, que le podemos arrancar a esta democracia capitalista degradada, pero esas diferentes tendencias que conforman el movimiento de mujeres no comparten todas la misma estrategia. Las feministas socialistas coincidimos con otras feministas en algo esencial. Queremos acabar con la opresión patriarcal. Eso es común a todo el feminismo, a todas las tendencias feministas. ¿Y en qué tenemos diferencias? Bueno, probablemente, sin ser muy exhaustiva, puedo decir que tenemos diferencias en todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? En principio es quién es el sujeto político que lleva adelante esa lucha contra el patriarcado. ¿Cuál es el programa político que vamos a levantar para ir en esa dirección? Y
cuál es la estrategia que tenemos por delante cuando decimos acabar con el patriarcado o acabar con la opresión. Es decir, cómo vamos a actuar para destruir ciertas relaciones humanas de coacción, dominio, subordinación, y construir otras nuevas, otras relaciones sociales, humanas, nuevas, liberadas de todas las formas de opresión y explotación que existen actualmente. Para clarificar entonces esto, me gustaría englobar en dos grandes tendencias el feminismo mayoritariamente existente en la actualidad. Por supuesto que esto que voy a decir es muy esquemático y las variantes son muchas más y requiere de una exposición mucho más compleja y mucho más larga, ¿no? Pero esto que voy a hacer es una síntesis. Por un lado tenemos el feminismo institucional o feminismo neoliberal, por más progresista que se nos presente, que básicamente tiene una estrategia reformista. ¿Qué quiere decir? Tiene una estrategia que reproduce la ilusión de que es posible reformar la sociedad por la acción del Estado capitalista. O sea, que si las mujeres viven una situación de discriminación o desigualdad de género, es posible conseguir la igualdad o la equidad con los varones por medio de la intervención estatal. Es decir, con leyes, con programas, planes, etcétera, que modifiquen esa situación de inequidad. Pero bueno, nosotras creemos que los derechos no se mendigan, que los derechos se conquistan y que de hecho las leyes en última instancia son la cristalización de esas luchas que dan las clases y los grupos oprimidos en pos de acabar con esa opresión o con esa discriminación o con esa desigualdad. Y por otra parte, que la igualdad ante la ley no garantiza la igualdad ante la vida, porque en la vida, además, hay diferentes mujeres y porque hay otras opresiones que entrecruzan a las mujeres y eso hace que los derechos, incluso aunque sean en la ley para todas, no todas los puedan ejercer con la misma libertad y con la misma facilidad, digamos, ¿no? Puede existir, por ejemplo, el derecho a la educación en Argentina para todas y todos los ciudadanos que habitan la República Argentina, pero sabemos que no es lo mismo ir a la universidad para una persona que trabaja 14 horas, 12 horas, 8 horas, 10 horas, 9 horas, lo que sea, en una fábrica, que para alguien que tiene la vida resuelta de otra manera, digamos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que además de las opresiones, hay explotación de clases. Y esto marca una diferencia en cuanto al ejercicio de los derechos. Por otro lado, bueno, entonces esta corriente de feminismo institucional, ¿no? Es sencilla de entenderla porque además es la preponderante y es la que además el gobierno de Alberto Fernández llevó a un rango mayor de visibilización en los ministerios, en las secretarías y en todas las instituciones del régimen político. Por otro lado, me quiero referir más extensamente a lo que voy a denominar de manera muy general también feminismo radical. Es decir, una gran variedad de corrientes feministas que no son institucionales, pero que tampoco son socialistas. A diferencia del feminismo institucional, el análisis que hace el feminismo radical, digamos, de la sociedad, es un poco más de izquierda desde un punto de vista. En general, contemplan que en la sociedad existen múltiples relaciones de opresión y que todas esas relaciones de opresión son importantes, o sea, que no es solamente los hombres oprimen a las mujeres, sino que también hay opresión racial, étnica, nacional, bueno, múltiples opresiones. En eso coincidimos también con las feministas radicales. Pero las feministas radicales sostienen que cada una de estas relaciones define una oposición entre un colectivo de dominados y otro de dominantes, ¿no? Los colectivos dominantes obtienen de su lugar en estas relaciones de opresión ciertas ventajas que el feminismo radical denomina privilegios. Y por eso, como tienen privilegios, no tendrían interés en ponerle fin a la relación de opresión, porque eso acabaría con sus privilegios. La idea de privilegio le
adjudica a los individuos la responsabilidad por las estructuras sociales e históricas que sostienen la opresión. Es decir, el problema para el feminismo radical es que el individuo tiene privilegios sin pensar o sin poner en el mismo nivel de importancia el análisis sobre cuál es la estructura que sostiene ese privilegio. Por ejemplo, el racismo, el patriarcado, bueno, distintos sistemas sociales, digamos, que garantizan que exista esa opresión. Y eso entonces termina teniendo una connotación moral. Después voy a volver sobre esto de la connotación moral. Por ahora lo menciono. Porque entonces el problema es que el individuo X tiene privilegios y, vuelvo a repetir, desaparece el análisis de la posición que ocupa ese individuo en determinadas relaciones sociales de producción o determinadas relaciones sociales de reproducción. Es decir, desaparece el análisis de la cuestión estructural, desaparece el análisis de qué lugar ocupa ese individuo en la sociedad capitalista o en el patriarcado, digamos, ¿no? O en el racismo, o las múltiples opresiones que uno quiera considerar. Pero además, como las personas somos de distintos géneros, de distintas etnias, de distintos orígenes nacionales, tenemos distinto color de piel, etcétera, 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 todos somos susceptibles de ser dominados en algún aspecto y dominadores en otros. Por ejemplo, yo soy mujer, entonces puedo decir que soy víctima de la opresión patriarcal, pero al mismo tiempo soy una mujer blanca. Entonces, con respecto a una mujer de pueblos originarios o una mujer racializada, yo ocupo un lugar de dominación, digamos, ¿no? En estas relaciones de opresión. Y así hay múltiples, por ejemplo, no sé si hay artistas o estudiantes o de teatro en la sala presentes, si conocen una obra de Strindberg que se llama Julia, donde el personaje es los personajes centrales son la hija de una familia aristocrática que tiene un vínculo con el criado, el mayordomo de la casa. Y ahí se juega, en ese drama, cómo ella ocupa un lugar de dominación frente al sirviente, un lugar de aristócrata arrogante y soberbia que ocupa un lugar de dominación frente al sirviente, y al mismo tiempo cómo el sirviente, por ser hombre, ocupa también por momentos un lugar de dominación frente a ella, que es una mujer. Esto ocurre permanentemente en la sociedad, no es que hay todos los oprimidos de un lado y todos los opresores del otro, digamos, hay múltiples relaciones entrecruzadas. Entonces, al focalizar en los privilegios, lo que sucede es que se pierde de vista la cuestión del poder. ¿Qué quiero decir? Que se pierde de vista quién tiene el poder en la sociedad capitalista patriarcal en la que vivimos, porque visto desde este punto de vista, el poder entonces lo tienen todos un poco y ninguno también. O sea, no lo tenemos y lo tenemos depende de qué lugar estemos analizando o de qué aspecto estemos analizando. Como mujer blanca tengo cierto poder. Como mujer con respecto a los hombres no lo tengo. Y así podemos decir todas las múltiples variaciones que existen. Si me relaciono con una mujer originaria, soy dominante. Si me relaciono con un varón, soy dominada. Si me relaciono con un varón negro, las dos cosas. En fin, la división entre los oprimidos es infinita, pero además se pierde de vista que tener privilegios unos sobre otros en determinados aspectos no es equivalente a tener el poder, sino solamente a tener ventajas. La consecuencia más negativa que considero que tiene esta concepción es que como no podemos eliminar nuestra identidad, una mujer es una mujer trans es una mujer trans, un gay es un gay, un heterosexual es un heterosexual, una persona blanca es una persona blanca, entonces estamos condenados a ser dominados y dominantes en cada ocasión. Es decir,
se esencializan las posiciones sociales que ocupamos en el sistema capitalista patriarcal. Y eso conduce, como dije anteriormente, a una culpabilización del individuo por esa situación y a una moralización de la política. Como no hay salida a las identidades que encarno, hay individuos más oprimidos que otros por múltiples opresiones, y esto crea como una competencia de ver quién es el más oprimido, y además crea permanentemente más enemigos, y por lo tanto la necesidad de construir agrupamientos libres de enemigos, es decir, agrupamientos cada vez más puros de solamente los que son más múltiplemente oprimidos, sin que haya ninguno que tenga ninguna característica que pueda sentirse como dominante para otro que integre el mismo grupo, y por lo tanto esos grupos terminan cada vez más pequeños, cada vez más sectarios, y en última instancia terminan reduciéndose a un individuo único. Porque siempre va a haber alguna diferencia en la cual una persona ocupe un lugar de dominante o dominado con respecto a otra. Y esto es variable además, es intercambiable. En última instancia, enfocar la cuestión de... bueno, yo espero que se esté entendiendo lo que estoy diciendo, porque al no poder estar en vivo viéndola, no tengo idea si están todos durmiendo en este momento o si... No, Andy, estamos atentos escuchándote. Bueno, es difícil dar charlas así, yo que estoy acostumbrada más a dar charlas en vivo y en directo, digamos. En última instancia, decía, enfocar la cuestión desde este punto de vista conduce a luchar contra las expresiones o los síntomas de la dominación en vez de enfrentar la enfermedad. O sea, en vez de enfrentar al sistema que produce esos síntomas o esas expresiones de dominación. Y en última instancia eso lleva también a que la emancipación se conciba como algo puramente individual. La otra consecuencia importante que tiene esta forma de concebir la opresión es que si la opresión no radica en las estructuras sociales e históricas del capitalismo, el patriarcado, el dominio imperialista que produce el colonialismo y el racismo, etcétera, etcétera, sino en la identidad individual, entonces solamente los dominados, solo por el hecho de serlo, son los únicos que tienen acceso a la verdad de su opresión, es decir, su posición social, mejor dicho, no su posición social, sino su identidad social, les hace experimentar en su cuerpo la dominación, por lo tanto son los únicos que saben la verdad de esa opresión y cuáles son los medios de su liberación. Pero bueno, como esta identidad o cruce de múltiples identidades es algo absolutamente singular, porque ninguna mujer es igual a otra mujer, ninguna mujer negra es igual a otra mujer negra, ningún hombre de pueblo originario es igual a otro hombre de pueblo originario, esa verdad de su opresión y de su liberación es una experiencia también absolutamente singular. Y esto es algo muy contradictorio, porque si existe la opresión, es porque la experiencia misma de la opresión no es suficiente para convertirte en una luchadora o luchador esclarecido contra esa opresión. Si fuera así de simple, no habría oprimidos. La opresión no se mantiene únicamente mediante la violencia, la coerción, sino también a través del consentimiento, es decir, a través de que el propio sujeto oprimido busca, consciente o inconscientemente, más bien inconscientemente, cumplir con el mandato del opresor o asumir inconscientemente esa norma impuesta, como si fuera un deseo propio. Por ejemplo, yo puedo hacer gimnasia, dieta, hacerme cirugías porque me quiero ver bien y no darme cuenta que eso me sucede porque hay un mandato social que lo reproduce la familia, la educación, la escuela, la televisión, o sea, que me convence de que las mujeres debemos ser delgadas, sin arrugas y cumplir determinados patrones estéticos para ser deseadas. Si no funcionara ese convencimiento que transforma el mandato en deseo propio, no habría opresión, porque si, por ejemplo, la sola experiencia de que un hombre te pegue
es suficiente para darte cuenta de que tenés que ser feminista y luchar contra la opresión patriarcal, la tendríamos mucho más fácil. Es decir, pero la realidad no es así, es mucho más compleja que eso. Me refiero a esto por la idea, la concepción del feminismo radical, de que solamente el colectivo oprimido es el que puede tener la certeza y la claridad de la opresión y de cómo luchar contra ella, ¿no? Para las clases explotadas ocurre algo parecido. No es suficiente condición ser explotado para entender que existe la explotación capitalista y para sacar conclusiones sobre cuál es la estrategia para acabar con el capitalismo. Si fuera así sencillo, ya se habría hecho la revolución a escala internacional hace varios siglos. Y además, casi sin ningún costo, porque total somos mayoría. Es decir, si todos de golpe comprendemos que somos explotados, vamos y tomamos el poder. Miren qué sencillo que es. O sea, las clases explotadas son mayoritarias, entonces sería muy, muy sencillo. Si no hubiera alienación, es decir, si no hubiera falsas ideologías, es decir, si no hubiera direcciones traidoras, burocracias, ideologías dominantes que engañan a las clases explotadas, y la misma explotación que impide que la clase explotada tenga la misma facilidad y disposición que tienen otros sectores sociales para conocer su propia historia de lucha como clase, sus conclusiones programáticas y estratégicas. No lo pueden hacer porque justamente estar 8 horas, 10 horas, 12 horas en una fábrica, en una situación de explotación, en la precariedad de la vida, del trabajo, de todo, impide que toda la clase trabajadora conozca la historia de sus luchas, de sus 2 siglos, casi 3 siglos de luchas contra el capitalismo, contra la explotación, las conclusiones que fue sacando esa clase en su experiencia, etcétera, etcétera. Por eso nosotros no somos esencialistas. Si la clase obrera no lucha contra la explotación, sabemos que es imposible que cualquier grupo de intelectuales la pueda reemplazar, hacer la revolución y construir el socialismo. Pero la lucha de la clase trabajadora solamente tampoco es suficiente si esa experiencia no se acompaña del intento de ligar sus propias conclusiones a la historia de la clase obrera, a las lecciones que dejó esa historia y que son las que permiten establecer una estrategia para vencer. Y aquí los intelectuales que abrazan la causa del proletariado, que abrazan las ideas socialistas, pueden aportar aquello que la propia explotación capitalista le impide tener de manera tan sencilla y tan fácil a los explotados. Bueno, lo mismo con el feminismo, quiero decir, ¿no? Lo mismo con todas las situaciones de opresión. Eso se une entonces a lo que decía antes de la purificación o de la pureza de los colectivos militantes del feminismo radical y a la múltiple división, que es algo totalmente opuesto a la posibilidad de establecer lazos de solidaridad, de unidad de los que luchan, etcétera, etcétera. Indefectiblemente, el activismo se termina concentrando entonces en esta forma de feminismo radical, en esta purga, en esta cancelación, digamos, en el escrache, en la desestimación global, invalidación global del otro o de la otra, porque no es totalmente puro, o porque no es el más oprimido, o porque es oprimido en un sentido, pero no tanto como yo. Yo les voy a contar tres anécdotas que hoy le conté a Cecilia, que se reía mucho, pero que viví en Europa y que me parecen me llamaron mucho la atención, pero que no son muy diferentes de otras que podemos vivir en la experiencia militante aquí en Argentina. Una fue en una asamblea de estudiantes en la Universidad de Berlín, que era una asamblea para discutir sobre la lucha contra el cambio climático, que es una lucha que moviliza a centenares de miles de jóvenes, sobre todo en los países centrales y fundamentalmente en Alemania. Y en la asamblea estaba hablando un chico de una agrupación que se llama Fridays for Future, disculpen mi pronunciación, que quiere decir Viernes por el Futuro, porque existen aquí también en Argentina, que se empezaron a movilizar los días viernes para reclamar por el cambio climático. Entonces estaba hablando Fridays for Future y una persona de la asamblea levantó la mano y
que era una persona inmigrante, de países no sé de dónde era, pero era de países del tercer mundo, digamos, y le dijo que era un colonialista, imperialista, porque se llamaba Viernes por el Futuro, y que el problema del cambio climático para los países del tercer mundo era un problema del present, no del future, es decir, era un problema del presente y no del futuro, por culpa de los países imperialistas que habían convertido al tercer mundo, digamos, en un lugar de desechos, que perjudican y que contaminan el medio ambiente. Entonces, lo atacó, digamos, a una persona del mismo movimiento, que, o sea, era toda gente que estaba por el movimiento contra el cambio climático, pero lo invalidó, lo canceló, lo escrachó, digamos, de imperialista, blanco, alemán, racista, bueno, todas esas barbaridades, porque se llamaba For Future, y para el tercer mundo ella consideraba que el problema no era del futuro, sino del presente. En España, otra acción, hubo una acción en la universidad de solidaridad de estudiantes catalanes con el pueblo sirio, y saltó una feminista para preguntar si alguno de los que estaban ahí en el acto de solidaridad con el pueblo sirio era sirio. Bueno, no había nadie sirio. Entonces dijo que este acto era un acto imperialista y que colonialista, y que no se tenía en cuenta a los que verdaderamente sufrían, que eran los sirios, cuando en realidad eran justamente gente de otro lugar que quería solidarizarse con los sirios. Y por último voy a contar un ejemplo de una asamblea estudiantil en una universidad de París, donde se planteó que en esa asamblea tenía que ser un lugar seguro, un lugar safe, un lugar seguro para los oprimidos, es decir, que no se permitían, por supuesto, acciones de machismo, de violencia, etcétera, etcétera. Bueno, pero el parámetro de qué es seguro, de qué cosa es safe, empezó a correrse cada vez más, es decir, por supuesto que nadie iba a permitir que un machista atacara a alguien ahí en la asamblea, pero en un momento un joven habló con un tono un poco más fuerte de voz de lo que otro grupo consideró que era permisible, y ese joven fue expulsado de la asamblea. Y después otra chica interrumpió a alguien que estaba hablando para responder a algo que estaba diciendo, y se consideró que interrumpir era una actitud patriarcal de esa joven, entonces se la expulsó de la asamblea. Bueno, finalmente una asamblea que empezó siendo de un montón de gente, de un montón de estudiantes, terminó en un grupo muy reducido, donde también fueron expulsados aquellos y aquellas que se negaron a condenar o que trataron de defender a aquellos que eran expulsados. Bueno, no sé si se entiende, pero esto genera como una casa de brujas, digamos, que termina en que nadie es perfectamente revolucionario o apto para ser considerado el oprimido legítimo que tiene derecho a luchar verdaderamente contra la opresión. En última instancia, esta tendencia no es contradictoria con la del feminismo institucional, sino que es más bien su complemento. Porque mientras el feminismo institucional, como dije al principio, reproduce la ilusión de que es posible reformar la sociedad por la acción del Estado, quienes no tienen en cuenta que el Estado es una institución de la clase dominante para mantener la explotación y para aplastar todo intento de resistencia y de transformación radical de las clases explotadas, se centran en combatir a los individuos por sus privilegios de forma separada al combate contra la clase que concentra el poder, que no es lo mismo que los privilegios, porque el poder es el poder económico, el poder político e incluso cultural, porque como ya sabemos, las ideas dominantes de una época siempre son las ideas de la clase dominante. Y en la esfera de la política, o desestiman la lucha contra el Estado, o se subordinan a apoyar al mal menor. Entonces, como si fuera una cosa separada. Bueno, la política es hacer este tipo de grupos, pero después cuando llega el momento, no sé, de las elecciones, por ejemplo, bueno, ¿a quién voy a votar? Y al menos mano. Es decir, terminan
en el mismo lugar que los reformistas. Entonces, esta tendencia, que repito, es mucho más compleja y admite múltiples variaciones, se fue desarrollando no casualmente en los países imperialistas en el periodo que siguió a la derrota social, económica y política que impuso la clase dominante, la burguesía, a la clase trabajadora desde mediados de los años 70 aproximadamente y durante las 3 décadas posteriores, lo que se ha dado en llamar el neoliberalismo, y que cerró todo un periodo precedente de radicalización social y política en todo el mundo, el periodo en que se derrotó el imperialismo yanqui en Vietnam, el periodo del Mayo francés, del Cordobazo, de la revolución en Portugal, de la revolución en Nicaragua, de la revolución en Irán, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de los cordones industriales en Chile, que culminaron después justamente en la derrota, se impuso con la dictadura de Pinochet. Bueno, es decir, que es una concepción surgida en las décadas de mayor derrota de las masas y de mayor fragmentación de la clase trabajadora. Por eso también esta concepción de fragmentar a los individuos según sus identidades, ¿no? Y fragmentar la lucha contra la opresión a través de estas múltiples identidades. Dicho todo esto, voy a cerrar con lo mismo que empecé cuando dije que las feministas socialistas coincidimos con otras feministas en que queremos acabar con la opresión patriarcal, pero que tenemos diferencias en quién es el sujeto político que lleva adelante esa lucha contra el patriarcado, cuál es el programa político que vamos a levantar para ir en esa dirección y cuál es la estrategia para conseguirlo. Las comunistas, o las socialistas, como nos quieran llamar, militamos en el movimiento obrero, militamos en la juventud estudiantil, en el movimiento de mujeres existente también, no solo para que las mujeres trabajadoras y las jóvenes aumenten sus derechos dentro del régimen burgués, cosa que hacemos y estamos en la primera fila para conseguirlo, pero no solamente militamos para eso, sino también para sembrar esta idea de que otra sociedad sin explotados ni explotadores, sin opresiones, es posible, y solo quienes no tienen nada más que perder que sus propias cadenas pueden conducir esta lucha hasta el final. Solo si esa clase, que en apenas los últimos 30 años adquirió además un rostro femenino, como sabemos, ¿no? Porque en los últimos 30 años las mujeres se incorporaron al mercado laboral en situación de precarización brutal, pero hoy por hoy es la primera vez en la historia que somos casi la mitad de la clase trabajadora. Entonces decía, solo si esa clase, que además adquirió un rostro femenino, se dispone a vencer, solo si eso sucede, vamos a poder cantar, se va a caer, porque con el patriarcado no funciona la ley de gravedad. Es decir, no es que se va a caer solo, tenemos que conquistar la disposición de millones de mujeres y de hombres también a sepultarlo. No es una cosa así de que, bueno, por ley de gravedad se va a caer. Entonces, la perspectiva última de nuestra lucha es la construcción de una nueva sociedad donde la eliminación de todas las formas de explotación, la liquidación de la propiedad privada, la extinción de las clases sociales permitan entonces el desarrollo de relaciones humanas liberadas de todas las formas de opresión que hoy conocemos bajo esta sociedad. Bueno, no sé si hablé un montón o poco, no tengo idea, perdí el reloj, pero quiero dejar acá, por lo menos en una primera parte, para que abramos entonces el debate y el intercambio.